Bueno, vamos a empezar. Van todas las ponencias seguidas. No, a lo mejor, no sé si se me oye bien. Vale. Bien, pues primero de todo, bueno, daros las gracias por estar aquí conmigo. Yo creo que lo que vamos a contar es algo que no es tan conocido aquí en España. También saludar a las personas que están desde México siguiéndonos bueno, espero que toda esta charla sea realmente interesante para vosotros. Es muy importante entender que lo que os voy a contar aquí es algo que no es tan conocido en España, pero es una práctica común en toda Europa. Básicamente, cuando estamos leyendo el título de la ponencia, Defiende las inversiones en software, estamos diciendo que el departamento de compras y vosotros como responsables en este departamento sois una de las primeras líneas de defensa de los intereses de vuestras empresas. Tenéis que defender que todas las compras se hagan de una manera rentable y vosotros sois responsables de que eso no dañe ninguna de las líneas que tiene la empresa a la hora de comprar, tanto las líneas de, bueno, pues cualquiera de las líneas que vosotros manejéis, de tal manera que salvaguardéis los intereses de vuestra empresa, mientras que tratéis con responsabilidad y profesionalidad a todos vuestros proveedores. Y estamos hablando de compras IT, de licenciamiento de software. Es algo en lo que tenemos que tener claro una premisa bastante importante. Y es que esto lo hemos vivido todos también como consumidores, si algunos no sois responsables de compra IT. Y es que cada año los fabricantes de software modifican a su propio beneficio los derechos de uso de sus productos. Eso lo habréis notado, por ejemplo, ahora en Netflix o en cualquiera de las suscripciones. Cada vez son más caras, ahora te meten anuncios, bueno, no solo es más cara, te meten anuncios, sino que encima no puedes tener la resolución que quieras. Pues lo mismo está pasando con el software. En primer lugar, esto pasa con todo tipo de licencias, tanto las licencias perpetuas que tenéis instaladas en vuestros equipos, como las suscripciones. Cada vez incluyen menos. Probablemente vosotros, como responsables algunos de compras IT, en el Office 365 habréis notado que el Teams ha salido y ahora de repente hay que pagarlo aparte. Bueno, pues este tipo de cosas, no sé si algunos sois responsables de compra IT, por ejemplo, en VMware. VMware, sabéis que con la compra de Broadcom todas las licencias perpetuas que tenéis os las quiere eliminar y ahora os obliga, de una manera bastante forzosa, a pasar a suscripción. Si alguno de vosotros estáis tratando con Broadcom, os van a ofrecer un documento en el que os van a decir que por un descuento, al pasar a la suscripción, renunciáis a esas licencias perpetuas que tenéis de VMware. No lo firméis. No lo firméis sin hablar conmigo, porque estáis perdiendo mucho dinero y vosotros, como os he dicho, sois la primera línea de defensa de los intereses de vuestras compañías, ¿vale? La nube es algo que siempre está de moda, siempre se dice, el SaaS es un gran avance, pero no encaja en todo tipo de empresas. La escalabilidad, la eficiencia de esta solución en cada uno de los fabricantes de software que vosotros manejéis, pues es indiscutible. Pero lo que suele ocurrir es que el gasto en la nube se descontrola. Es algo descontrolado y muchas veces cuando sobre todo la responsabilidad solo cae en IT y dentro de ciertos departamentos sin ningún control financiero, cuando llega la factura a final de mes o a final de año o si habéis contratado un commitment, resulta que en vez de durar 3 años os dura un año. Estamos hablando de ese tipo de situaciones y es bastante más común. Por tanto, muchas empresas se replantean, viniendo muchas veces de los departamentos financieros, volver a repatriar o traerse cosas desde la nube para poder controlar esos gastos. También por problemas de caídas, etcétera, que no quieran asumir. Y por eso existen, como decimos aquí, unos modelos híbridos que están en auge, donde existen partes que tienes en local y partes que tienes en la nube. Y existen muchas soluciones que cubren toda la funcionalidad que la empresa necesita para que vuestros empleados tengan toda la funcionalidad que quieran en casa, en la oficina, sin tener que tener un gasto descontrolado, defendiendo, en este caso, el gasto, ¿vale? Existe una modalidad, que es la que os estoy presentando aquí hoy, que es el software relicenciado, el software de segunda mano. Vosotros tenéis la posibilidad de venderme, y eso es una manera de defender los intereses de la empresa, las licencias de software que no vayáis a utilizar.
licencias perpetuas de software, porque una licencia perpetua de cualquier tipo de fabricante de software es un activo con el que podéis comerciar. Ese principio se llama principio de agotamiento y existe una ley del Tribunal Superior de Justicia Europeo del año 2012 que dice que se pueden comerciar con esas licencias. Yo estoy aquí para comprároslas, ¿vale? De tal manera que en un momento dado en Europa podamos, porque es una práctica común y legal en toda Europa, podamos venderla. Nosotros operamos en toda Europa, en UK, en Suecia, en Suiza, en Noruega y en Turquía, que sabéis que no están dentro de la parte económica europea. En esos países es legal hacer este tipo de transacciones. De tal manera que esas licencias que tenéis sin usar, por este principio de agotamiento, valen dinero. Estaban ahí en un cajón y ahora podéis vendérmelas, ¿vale? Por eso es importante que lo conozcáis. Y el hecho de utilizar una licencia perpetua comprada en cierto año o que se empezó a utilizar en cierto año, por ejemplo una versión 2019, tiene unos derechos que probablemente sean mejores que la versión actual de 2022, 2024 que tengáis ahora. Es decir, tengáis más beneficios porque cada año, lo vuelvo a decir, los fabricantes de software modifican en su propio beneficio, no en el vuestro, las condiciones de uso, ¿vale? Todo esto, bueno, en nuestra empresa, que somos expertos en licenciamiento, os podemos ayudar, ¿vale? ¿Cómo funciona o qué hacemos en una empresa como la nuestra? En primer lugar, os compramos este software sobrante y os ayudamos, si vosotros consideráis que existen soluciones que no tienen que ser completamente en la nube, os ayudamos a adquirir este software con generalmente unos descuentos que rondan entre el 50 y el 80% del valor de la licencia nueva perpetua. Cuando hablamos de data centers, hablamos de ahorros que pueden llegar a millones. Todos los casos de éxito que tenemos son de millones, en este caso, ¿vale? Si estáis en un proyecto de migración a la nube, estáis migrando el ERP, que he hablado con mucha gente que está haciéndolo, en este caso os compramos ese software de infraestructura que vais a dejar de utilizar, incluso el ERP si es un fabricante con el que trabajamos. Trabajamos principalmente con Microsoft, con VMware, con Oracle y con IBM, ¿vale? Y nosotros ayudamos a poner escenarios en los que podéis ahorrar mucho dinero utilizando un licenciamiento más imaginativo o, desde luego, no el que os va a recomendar el fabricante del software, que él vela por sus intereses, como vosotros por los intereses de vuestra empresa. En esto funciona el modelo. Trabajamos, como vendemos licencias de software, con todo tipo de empresas, pero somos más propicios a comprar a ciertas empresas y a vender a otras. Por ejemplo, ahora mismo en Europa, no hace falta que toméis, porque os voy a pasar la presentación, no os preocupéis, os la voy a mandar a todos. Solo os tenéis que acordar del zorrito cuando recibáis un mail mío del zorrito y pasaros luego a por un detallito que tengo ya que me habéis escuchado, por favor, pasar a por él para que os acordéis. Es un dulce de Navidad alemán. Son galletas de canela que, bueno, os tiene que gustar la canela. Bueno, como os iba diciendo, ahora mismo estamos trabajando mucho y comprando mucho en Alemania. Este negocio surgió en Alemania, es donde tenemos la oficina más grande. Entonces, el sector manufacturing, especialmente el del automóvil, ahora lo está pasando regular, como bien sabéis, y ahora estamos ayudando a esas empresas como todas las que tienen que tener o están bajando el número de empleados, pues las ayudamos comprándoles ese software y eso es un dinero que es no presupuestado y es puro margen. Pues generalmente están amortizadas estas licencias cuando las compramos. Entonces ayudamos a esas empresas a pasar este mal trago mientras se reestructuran. Compramos muchísimo también a sectores financieros y a las empresas que hacen servicios de negocio, también empresas logísticas y retail, ¿vale? ¿Dónde vendemos mucho? A estas propias empresas y en España sobre todo estamos vendiendo mucho en sanidad y en sector público. ¿Qué ocurre con un ayuntamiento cualquiera? Bueno, pues que probablemente esté usando una versión de Office, es que es el ejemplo más sencillo. Una versión de Office 2019, en sanidad en España lo que más se usa es la versión de Office 2016. No necesitan para nada comprar la versión 2024 y lo pueden comprar mucho más barato. Pongo un ejemplo, el Office 2016, cuando yo lo vendo, pues aproximadamente el Professional Plus perpetuo pues cuesta unos 30 euros, ¿vale? Depende, aproximadamente. Si lo compras nuevo son unos 480. El ahorro es impresionante en este caso, es mucho más fácil desplegar de este modo.
compramos, este es el catálogo de productos de compra y venta. Generalmente ponemos el caso de Microsoft porque es el caso que más liquidez tiene, es lo que más se mueve. Compramos también DB2 de IBM, pero son casos mucho más específicos y suelen ser proyectos dirigidos. O Database de Oracle, o compramos también el vSphere de VMware. Bueno, ahora mismo tiene mucha demanda. Los fabricantes que no son Microsoft tienen una casuística especial y eso es mejor tratarlo en casos uno a uno. En el caso de Microsoft, que es el más genérico, tú dices, bueno, pues si me compro una versión de Windows Server en versión 2022 o 2019, un Office, ¿qué pasa con la seguridad, con los parches, etcétera? Bien, todos los productos de Microsoft tienen un ciclo de vida. Microsoft, en ese ciclo de vida, por ejemplo, en las versiones de servidor son 10 años, pues hasta el año 2032 tu Windows Server comprado de segunda mano va a tener todos los parches de seguridad y estabilidad. Como no has comprado Software Assurance, suena el seguro que da Microsoft, no tienes derecho a subir de versión cuando ésta salga. Pero si compras la licencia perpetua sin este seguro, tampoco tendrías ese derecho. Tienen los mismos derechos que la licencia nueva sin Software Assurance. Simplemente que lo entendáis así. En el caso de IBM, Oracle y VMware es especial porque los mantenimientos son contratos separados. En este caso. Entonces, ahí hay que ver caso a caso cómo se mantiene ese software y cómo se tiene esa seguridad. Es importante entender cuándo, es decir, yo he venido aquí a comprar, creo que soy el único proveedor de los que están ahí que viene a comprar y no a venderos, y quiero que os quede claro porque lo necesitamos, no puedo venderos el software que no tengo. Entonces, eso me genera algo que ningún fabricante de software, un problema que no tienen, es que manejo stock, como si fuera Amazon. Entonces, me ocurre que me piden mucho Office en última versión, 2021, y no tengo stock y no lo puedo vender. Entonces, siempre estoy interesado en comprar. En este caso, estamos hablando de una ley europea, el principio de agotamiento aplica a Europa. Entonces, es muy importante dos cosas. Si han sido comprados en Europa, estos productos, vosotros muchos tendréis centrales por ejemplo, en Estados Unidos, no importa, porque puede que la compra de ese software, aunque sea una recomendación que viene de Estados Unidos, en un Enterprise Agreement, un marco, un MRSP de Microsoft, bueno, voy a dejarme de siglas, en un contrato marco de Microsoft estéis comprando en Europa, que a lo mejor se compra en Holanda, que eso ocurre bastante. En este caso, ¿vale? Ese software se puede vender. Y luego es muy importante que sepáis que ese software no se está utilizando. No podéis vender un software que estáis utilizando, porque entonces pasaríais a una versión de no compliance con el fabricante. Y eso, ahí os ayudamos, pero muchas de vuestras empresas tendrán departamentos de control de licencias que saben las licencias que les sobran. ¿Por qué? Porque una de las cosas que voy a pedir cuando os compre el software, además de facturas, todo lo que pide la ley que se necesita para poder comprar o vender este software, facturas, declaración de propiedad, etcétera, cuando habéis comprado el software lo tenéis ya, os voy a pedir una declaración responsable de borrado. Simplemente una declaración de que no estáis usando ese software, que lo pide la ley. La ley exige que ese software en origen esté borrado o no se utilice. ¿Vale? Entonces es importante saber que no se usa. ¿Vale? Y luego lo que os acabo de decir, las cadenas de facturas, esto se suelen perder sobre todo en fusiones y adquisiciones cuando habéis ido creciendo a lo largo del tiempo, pero bueno, somos expertos, os ayudamos a pasar todo este proceso. ¿Vale? Es sencillo, simplemente, y es una posibilidad que hay que evaluar. Y luego a la hora de venderos yo a vosotros estas licencias, existen muchos escenarios interesantes, incluido el cloud. Somos partners de Amazon y de Huawei. Partners declarados en el marketplace de Amazon os podéis encontrar. Entonces, existen escenarios en la nube que, aunque os digan que no, sí se puede utilizar este tipo de software. No todos, eso es cierto, pero sí se puede utilizar. Y os acabo de decir que cuando el software de segunda mano encaja en centros de datos, los ahorros suben a millones. Decenas de miles de euros es el caso más fácil. Y ya con eso, ya una alegría os lleváis. Pues imaginaros millones. Entonces, os pongo un ejemplo. Imaginar que necesitáis bases de datos, SQL Server. Sois empresas grandes, SQL Server Enterprise. El SQL Server Enterprise en licencia perpetua, ¿vale? Cuesta 15.000 euros. Si vais a versiones de suscripción, estas versiones de suscripción, esos 15.000 euros, os lleva aproximadamente un año, unos 14 meses gastarlo, por lo que os cobran. ¿Vale? A partir de ahí gana el fabricante. Si lo compráis en perpetua y encajan, ganáis vosotros. Yo esa misma licencia, en versión 2022, última versión, os la vendo a unos 4.500 euros. Pues, es
decir, es un tercio del precio. Es que aunque necesitáis actualizar la versión, etcétera, lo podéis volver a comprar en 3 años y la tenéis nueva. Y a pesar de todo es mucho más barato. Si lo comparáis con suscripción, el retorno de inversión empieza a ocurrir a partir de entre los 6 y los 10 meses. Entonces, a partir de ahí es todo ahorro. Entonces, cuando tengáis cosas en Azure, cosas en la nube, especialmente de data center, es bueno hablar con empresas como la mía, de tal manera que os puedan aconsejar bajar este tipo de gastos, ¿vale? Bueno, repatriación es algo que os recomiendo que recordéis. Están ocurriendo empresas que se están trayendo cosas de la nube. Ese proceso se llama repatriación, simplemente. ¿Vale? Y en sector público, como os he comentado, también es bastante común, ¿vale? En auditorías de fabricante, es una manera de cubrir gaps. Cuando vosotros hacéis preanálisis antes de una auditoría formal de fabricante, con este tipo de software cubrís el gap si habéis descubierto que existe falta de licencias, de tal manera que no levantéis ninguna alarma en el fabricante. Entonces mantenéis a la empresa más a salvo. Por eso digo que sois la primera línea de defensa, porque lo sois, ¿vale? Podéis trabajar en los intereses de vuestra empresa de muchas maneras, ¿vale? Y como gran beneficio que tenemos, que no os haya contado todavía, y es que las licencias reused o de segunda mano reportan 0 emisiones de CO2. Y doy este mensaje porque estáis oyendo las emisiones de CO2, lleváis todo el día escuchándolo, porque ya lo reportó el primer propietario. En este caso vosotros reportáis 0, ¿vale? Dependiendo del volumen, pues puede ser significativo. No son mucho, pero todo suma en este caso, ¿vale? Aquí os pongo un poquito cuál es la licencia. En Europa, aunque la ley del Tribunal Superior de Justicia Europeo fue del año 2012, existe una normativa que lo recomienda desde el año 2009. Gartner, el evento de Gartner, le conocéis, el gran evento de Barcelona, es esta semana también. Hay muchos CIOs allí metidos, ahí hemos estado. Estuvimos el año pasado, el anterior, y lo hemos contado. Gartner también recomienda evaluar este tipo de licenciamiento en las empresas, evaluarlo, simplemente. A partir de ahí podéis decidir si continuar o no, pero evaluarlo siempre merece la pena, ¿vale? Por último, deciros 2 cosas del ordenamiento jurídico. Nosotros, concretamente Kfox, este proceso está auditado por Deloitte. Deloitte es nuestro tercero de confianza que garantiza que todo el proceso es compliant, tanto la compra como la venta, ¿vale? Esto además lo puede garantizar por escrito si fuera necesario en vuestra empresa. Pero hay 2 cosas que son muy interesantes aquí. La primera, bueno, además de que la jurisprudencia en España, que también es interesante, es que el principio de agotamiento es una de ellas, y lo segundo es que, aunque tengáis un contrato marco para todo el software de la empresa, podéis vender parte. Es decir, tenéis un Enterprise Agreement para todo el software de Microsoft. Pongo Microsoft porque es lo que generalmente se conoce más. Tenéis un Enterprise Agreement con Microsoft que cubre todo, ¿vale? Podéis vender solo el Office y solo parte del Office, si queréis. No hace falta vender todo el contrato, ¿vale? Esto generó también su dilema en su momento, pero es así como está. Entonces, podéis considerar cada una de las licencias perpetuas que tenéis en la empresa como un activo con el que podéis comerciar individualmente, desde una a una, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo. Microsoft tuvo que lanzar una carta a todos sus clientes y sus partners, que lanzó en el año 2017 las sentencias del año 2012 diciendo que esta práctica es legal, ¿vale? El que llevó todo esto a los tribunales no fue Microsoft, al final no es una empresa beligerante, fue Oracle. No sé si alguno tenéis Oracle y si les conocéis en auditorías, es interesante. No recomiendo pegarse con él. Y ya está. Y bueno, la slide donde decíamos que nosotros ofrecemos un certificado de compliance que emite Deloitte en este caso. Vale, a partir de aquí, preguntas. Es decir, ha sido una charla mucho más corta, más específica. No sé si alguno de vosotros tenéis preguntas. Sí. Perdón. ¿Se me oye? Sí. Básicamente, todo lo que nos pides a la hora de comprarnos un software a nosotros, es decir, los documentos que tenemos que firmarte, efectivamente, para que todo vaya bien, entiendo, también nos lo proporcionarás a nosotros a la hora de comprártelo a ti, ¿entiendes? Por supuesto. Es decir, hablo de compra, pero la venta es exactamente igual. Cuando tú compras software de segunda mano, ¿qué tienes en este caso? Tú recibes, por así decir, los links de descarga
que te los podemos... hay veces que hay que personalizarlos porque vienen con la clave de activación incluida, pero hay veces que te puedes bajar el de fabricante. Es decir, muchos de nuestros clientes han bajado la versión de demo, han probado que todo les funciona y luego ya nos compran a nosotros la licencia de segunda mano, la activan con la clave. Recibes esas claves. Recibes la cadena de propietarios. Primer propietario y siguientes propietarios. El penúltimo siempre somos nosotros, Kfox, porque solo vendemos el software, no somos un broker. Vendemos el software que hemos comprado. Recibes las facturas, no todas, pero sí pruebas de que ese software ha sido completamente pagada, porque solo puedes vender el software del que eres propietario, es decir, tiene que haber sido pagado completamente. Y recibes una declaración responsable de todos los anteriores propietarios de que ha sido borrado. ¿Vale? Entonces recibirás una de Kfox, nosotros no lo instalamos, pero recibes esa declaración. Entonces, en caso de que tú tengas una auditoría, vaya a Microsoft y llegue, este software no aparece en el portal de licencias de Microsoft. Evidentemente, no lo gestiona Microsoft. Entonces tú esta documentación la tienes que mantener. Somos partners de Microsoft también. Saben que esta práctica no están súper contentos, no lo voy a negar, con nosotros, pero saben que si habéis comprado a Kfox ya ni os lo van a pedir, porque saben cómo operamos. Pero de hecho somos varios, yo soy ex empleado de Microsoft y somos varios, ya sabemos cómo funcionan. Esa documentación hay que conservarla para presentarla en caso de una auditoría. Y las licencias que son completamente compliance en este caso. ¿Vale? Y ya está. Y luego pues los links de descarga y la factura para pagar el software que has comprado, esa también. ¿Alguna? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo tengo una pregunta. Aparte de la declaración de responsable que presentáis y solicitáis, ¿tenéis algún filtro? O sea, ¿cuáles son los filtros de seguridad adicionales que aplicáis? Porque entiendo que el problema de la seguridad debe ser la pregunta que os debemos hacer todos. Nosotros aplicamos filtros de seguridad a que el proceso es compliance, es decir, que las facturas y que todo... hay muchas veces que no podemos comprar todo el software porque no se puede probar de una manera fehaciente de que ese software es propiedad tuya. Si te refieres a seguridad informática, eso lo proporciona el propio producto. Tú te vas a bajar el producto oficial del fabricante, es decir, el Office, por ejemplo. Te lo bajas directamente de Microsoft. Nosotros te decimos cómo hacerlo y lo activas con una clave que te damos nosotros. Es como si la compraras nueva. Entonces Microsoft a ese producto, mientras esté activo en el ciclo de vida, te va a meter los parches tal y como los conoces para todos sus productos. ¿Vale? Esa es la seguridad informática. Y la seguridad jurídica, en este caso, te la proporcionamos con los documentos. Incluido, si es necesario, una declaración con seguro de Deloitte. Podemos incluso dar un seguro que emite Deloitte, no nosotros. Ahí, de hecho, es nuestro tercero de confianza. Emite un certificado de compliance y un seguro hasta 4 millones de euros de problemas contra auditorías. No se ha usado nunca, te lo digo, nunca lo hemos usado, pero ahí está. Es decir, eso te da paz, te da el peace of mind, como dicen los guiris. Yo os animo, bueno, esto surge en muchas preguntas, os voy a mandar, vais a recibir muchos emails después del evento, todos los que estamos aquí os vamos a bombardear un poquito, acordaros un poquito del logo, del zorrito, pasar a recoger un dulce de estos para acordaros más, y es que los tengo ya escondidos porque se me acaban enseguida, no dejéis de pasar. Y cuando os envíe el correo, si no sois vosotros los directamente responsables, o con la persona de IT o de compras, me dejáis hablar con ella, os voy a mandar la presentación y me dejáis discutir con ellos si tenéis algo que podamos comprar o a lo mejor interesados en comprarnos a nosotros. De cualquier manera, es importante. Aquí pensar directamente que por mucho que os diga el fabricante, nunca está defendiendo vuestros intereses. Es que es así. Ninguno. No, porque no les pagan por ello. Les pagan por defender los intereses de Microsoft, que no son mala gente, son profesionales como todos nosotros y están... Pero es así. Vosotros existen mecanismos con los que os podéis proteger. Incluso se puede utilizar esto para negociar renovaciones de contrato. ¿Vale? Compartes, esto lo saco porque lo cojo de segunda mano, pues te bajo el precio aquí, para allá. Sobre todo, por favor, VMware, cuando recibáis la carta, si tenéis alguno, para renunciar a vuestras licencias perpetuas, no lo hagáis. Hablad conmigo antes, yo las compro, seguro que ganáis más.
Además, ese descuento que dicen que van a hacer, lo van a hacer de todas formas. Esa es nuestra experiencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos todavía sí. ¿Cómo podemos saber el volumen de licencias o qué tipología de licencias tenéis? ¿Vosotros tenéis como un catálogo donde se van actualizando constantemente? Sí, te las acabo de Sí, poner me aquí. las has enseñado al principio, Las de pero se mi- van actualizando constantemente. Sí, estas. Sí, las hay que tenemos y no tenemos. Lo mejor que podéis hacer es mandarme un email. Vale. Quiero estas. ¿Por qué? Por dos causas. El precio de las licencias cambia con el tiempo. No es lo mismo comprar ahora un Office 2016 que un 2019 con 2022. Cuanto más antiguo, más barato. Pero es que con el tiempo es más barato, tanto para la compra como para la venta. Es por la demanda que hay del producto. Y las actualizaciones, entiendo, de las novedades, de las actualizaciones Sí, que han entrado, por ejemplo, claro que ahora son- estamos buscando Office 2024 que acaba de salir ahora mismo. ¿Vale? Entonces es posible encontrarlo de segunda mano, es muy difícil todavía, porque si estamos en un proceso de compra de Office 2021 con un Enterprise Agreement en vigor, tienen derecho a la 2024. Aunque tengan instalado el 2016, si el Enterprise Agreement está en vigor, tienen el derecho de uso de la 2024. Esto es importante y ahí os ayudamos, porque nosotros a la hora de compraros el software no pagamos lo mismo por un 2016 que por un 2024. El 2024 lo pagamos fenomenal, que lo sepáis. Entonces, porque tiene muchísima demanda. Muy bien. Pues muchísimas gracias por quedaros a escucharme. Yo creo que esta charla es más interesante que la de series. Y eso que me quedan fenomenal. Pero bueno, no, los de series son grandes compañeros. Estaba bromeando. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.